Estamos en tiempo de Eurocopa, y se me ocurrió diseñar mi propio logo desde cero, y convertirlo en un pequeño cartel luminoso con impresión 3D para ambientar los partidos de España. Con comandos muy sencillos de Fusion 360, mostraré el proceso de creación de un logo multicolor con una Ender 3 y toda la estructura de un cartel multiusos, ya que será compatible con bombillas, tiras LED y el panel que quieras para ambientar tu estancia. En Fusion 360 hacemos un boceto en cualquiera de los planos y hacemos un rectángulo por centro, para luego definir los lados, que serán el tamaño de la cama de mi Ender 3 V2. Estos son 235 x 235 milímetros. Hacemos un nuevo boceto en el mismo plano y volvemos a hacer un rectángulo por centro, que tendrá las dimensiones del perímetro exterior, es decir, 210 milímetros de alto por 130 de ancho. Ahora ocultamos el boceto de la cama para que no nos estorbe, y con la función empalme vamos a bordear las esquinas. Con el tirador elegimos cuánto arco queremos o lo escribimos en el cuadro. Sin darle al intro, seleccionamos de 2 en 2 lados. Ahora, con la herramienta Offset, elegimos un lado y con los tiradores marcamos 5 milímetros hacia el interior. Este área seleccionada será el reborde de la carcasa. Ahora creamos un plano de desfase para hacer un plano paralelo, pero que esté a una altura diferente, bien con el tirador o escribiéndolo en el cuadro. Este lo quiero a menos 10 milímetros. En este nuevo boceto hago otro rectángulo por centro que quiero que invada 2 milímetros sobre el reborde de lo que será la carcasa. Luego veremos por qué. Le damos dimensiones y además quiero que la distancia desde este rectángulo al borde interior de la carcasa sea de 60 milímetros. En una vista isométrica vemos que los dos bocetos están a distinta altura, aunque paralelos. Con la herramienta Offset vamos a dar volumen a estas superficies. Nos aparece este tirador. Yo quiero que sean 100 milímetros hacia abajo, así que pongo un valor negativo. El segundo boceto también lo extruyo hacia abajo, y este aparece de color rojo, que indica que cortará el espacio que ocupa de la carcasa. Le doy dimensión de menos 90 milímetros porque efectivamente quiero que haga el corte, el cual será el raíl para el soporte de la luz. Vuelvo a elegir el mismo boceto y lo extruyo hacia abajo. Ahora Fusion nos recomienda la opción unir al cuerpo de la carcasa, pero yo quiero que este sea un objeto independiente, así que selecciono cuerpo nuevo. Estos nuevos sólidos crean múltiples planos potenciales, así que me aprovecho de ello y elijo el que será el plano inferior de la bandeja, y creo un nuevo boceto, donde añado un círculo con una dimensión de 40 milímetros de diámetro. Este será donde enrosque la luz. Voy a dejarlo más cerca de un lado que de otro. Selecciono el círculo y lo extruyo de manera que corte a la bandeja. Pero vamos a utilizar otro método más preciso, seleccionando al objeto y eligiendo la cara opuesta, donde quiero que llegue el corte. Automáticamente aparece una sugerencia de corte. Con la opción empalme vamos a dar un toque más estético a las aristas. Nos aparece un tirador y dos flechas. El primero es para elegir el arco del borde y los segundos para elegir si quiero que el borde sea hacia adentro o hacia afuera. Hago lo mismo con el borde que será la parte trasera con las mismas medidas. Normalmente en archivo, al exportar el objeto creado, lo hará todo junto. Como quiero exportarlos por separado, hago clic con el botón derecho en cada uno de los cuerpos y guardamos como malla. En el cuadro que aparece es importante que lo guardemos como STL binario. Yo elijo una calidad alta, pero esto es opcional para cada usuario. Guardamos un cuerpo y vamos con el siguiente a hacer lo mismo. Para hacer la tapa trasera, vuelvo a hacer un plano de desfase a menos 100 milímetros. Y replico el mismo rectángulo inicial del primer boceto, bordeado con las mismas medidas. Este solo será una referencia. Para mantener medidas exactas, ocultamos el primer boceto y nos quedamos con el actual. De esta referencia voy a sacar varios desfases para definir el encaje con la carcasa.
Si el borde interno de la carcasa está a 5 mm del externo, entonces el encaje empezará a 5,4. Este encaje tendrá 2 mm de grosor, es decir, la línea interna estará a 7,4. Esos 0,4 mm de más son para compensar la expansión del filamento. Volvemos al último boceto y elegimos las áreas que serán la tapa trasera. Esta tapa quiero que sea un poco más amplia que el borde interno de la carcasa. Ante la duda, esta tapa la hago como cuerpo nuevo, ya que si lo uno, no sé si se unirá a la carcasa o al encaje. Así que con el botón combinar elijo los dos cuerpos y los fusiono en uno solo. A esta tapa le haremos dos orificios para atornillar un pequeño agarre para facilitar la retirada. Estos orificios serán de 3 mm, con una distancia de 20 mm desde el centro de la circunferencia a la línea media. Los extruimos para cortar. Ahora hacemos un orificio para el paso del cable. Cuando vayamos a extruir para hacer el agujero, en dirección vamos a seleccionar simétrico y nos aparecen dos tiradores, en los que la extrusión se hará en ambos lados. Vemos que ha quedado un orificio para la salida del cable con el borde cortado. Con esto la tapa está finalizada. Ahora, utilizando algunas líneas para centrar con los orificios, mediante un rectángulo hacemos el perfil del agarre. Es muy importante definir bien las dimensiones para que coincidan con la tapa. Estas son 50 mm de ancho por 8 mm de alto. Y al extruir lo haremos de 10 mm. Para hacer el agarre un poco más estético y funcional, vamos a suavizar las caras para que se adapten bien a las yemas de los dedos. Solo nos queda añadirle los orificios para los tornillos y el tirador estará terminado. Ahora que tenemos la carcasa, soporte para la luz y tapa trasera con agarre, vamos a la sección principal, que es crear el dibujo de la Copa de Europa. Para hacer la carátula aprovecho el boceto de la tapa trasera para definir los límites. Con un nuevo boceto vuelvo a hacer un perfil coincidente con el de la tapa trasera, al cual le añado otro más para los límites del logotipo. Con la herramienta tijera elimino todos los segmentos que no me interesan para dejar limpias la superficie exterior y la interior. Por debajo de la línea de referencia incluiremos texto. Para hacer el texto me ayudo de líneas de referencia y cuadros. Y con la herramienta texto añado el año de la competición, 2024, y le doy formato en tamaño, separación entre dígitos y fuente. Para hacer texto curvo me ayudo de un arco de 3 puntos y selecciono texto en la ruta con las mismas condiciones que 2024. Una vez decido la posición de todo el texto, aprovecho el arco que tengo y dibujo unas superficies arqueadas superior e inferior. Para dibujar el logotipo en el área principal de la carcasa anterior, me ayudo de una línea de construcción central para luego utilizar la herramienta espejo. De momento utilizo la herramienta Spline para hacer a mano alzada el perfil de la copa del logo.
Este segmento lo comienzo por fuera de los límites del cuadro para que las líneas del desfase que haré se corten con el borde. Si el acabado no nos convence, se pueden utilizar los tiradores y los nodos para modificar el dibujo a gusto de cada uno. Con el offset lanzo una línea hacia el interior y otra al exterior, dejando la original como una referencia. Como veis, si hubiera empezado el segmento justo en el borde, el offset exterior no hubiera llegado a tocarlo, dejando el dibujo abierto. Con la función espejo hago la otra mitad y como el dibujo no queda definido, debe haber nodos abiertos, los cuales voy a buscar y unir con el botón coincidente. Como veis ahora, el dibujo sí queda definido, lo cual es muy importante. Con la tijera elimino todos los segmentos que puedan molestarme para dar continuidad a todo el perfil de la copa. Ya solo nos queda definir las franjas de colores. Para ello voy a lanzar líneas desde un punto cualquiera de la línea media. Serán 7 rectas a cada lado con una separación de 23 grados entre sí. Antes de hacer el espejo, compruebo que todos los perfiles están cerrados. Al igual que la tapa trasera, extruimos la parte del encaje con la carcasa principal. Después extruimos el borde externo junto a la silueta de la copa, y el texto y arcos. Cada letra y dígito forman un cuerpo independiente, así que, por una cuestión de orden, creamos un nuevo grupo para no tener 100 cuerpos individuales. Finalizamos el cuerpo principal haciendo el corte de las letras. Como veis, los huecos de la R, la O, el 0 y el 4 forman cuerpos diferentes, así que vuelvo a unirlos en un nuevo grupo. Hacemos lo mismo con las franjas de colores. Podéis extruirlas una a una, pero también podéis hacer nuevos grupos por colores para ahorrar tiempo. Otra forma diferente de exportar sin guardar como malla es exportar solo los objetos que estén visibles. Por tanto, muestro todos los cuerpos que forman la cara anterior de este proyecto para exportar. Este logotipo será el único elemento que va a pasar por Prusa Slicer. El resto de elementos los haremos por Cura, donde utilizaremos algunos comandos menos habituales e interesantes para mejorar tiempo y calidad. Elijo Prusa Slicer porque esta pieza tiene una herramienta muy potente, que es la de pintado multimaterial. Esto facilita mucho la configuración de cambio de color en la impresora. En configuración de impresora añadimos tantos extrusores como colores vamos a utilizar, y a cada extrusor le vamos a asignar un color. Aquí y ahora es muy importante asignar los colores en el orden en el que los vamos a imprimir. En el panel de la izquierda ha aparecido una paleta de colores, y si marcamos la casilla Relleno inteligente, Prusa detectará los bordes de cada cuerpo que se hizo en Fusion. Así que solo queda colorear el dibujo. Aquí se puede hacer en el orden que queráis. Como los colores están bien delimitados y son uniformes, este método es mucho más sencillo que el que utilicé para el cartel de Fallout. Después de laminar podemos ver en la secuencia que respeta el orden de colores que pusimos en los extrusores. Utilizaré una altura de capa de 0,32 y añadiré un 75% en superposición de relleno perímetros, para minimizar el escape de luz por algún punto de la costura. La temperatura de la primera capa la pondré más alta que las siguientes.
y mantendré los parámetros de retracción que obtuve en el vídeo anterior que subí. El resto de parámetros serán estándar. En el G-Code tengo costumbre de anular la orden de AutoHome, ya que siempre lo hago manualmente, y añado el comando M420S1 para cargar la malla del VLTouch de mi impresora. Es muy importante quitar el comando M600 de cambio de color para ponerlo en cambio de herramienta. Una cosa que no he podido solucionar aún es el comando M600 al principio de la impresión que Prusa siempre añade y tengo que borrar manualmente. Pero es un mal menor, así que lo cambio en un momento. Damos el salto a Cura y aplicamos parámetros generales, como la altura de capa de 0,32, expansión horizontal de orificios, temperatura superior en la primera capa, además de velocidad variable según capas y paredes. Mantenemos los mismos parámetros de retracción que en Prusa. Con estos parámetros consigo el menor tiempo posible sin perder calidad. Mantengo los mismos parámetros para la base de la luz con un 30% de relleno. Para el tirador voy a disminuir la altura de capa a 0,12 para tener máxima definición, ya que al ser una pieza pequeña no tarda mucho en imprimirse. Vuelvo a activar la expansión horizontal y aplico un relleno del 100%. Para la carcasa principal vamos a probar algunas cosas diferentes. Dado que en Fusion le dimos un reborde para no tener aristas pronunciadas, no quiero perderlas en Cura. Pero si disminuyo la altura de capa voy a perder mucho tiempo y filamento. Así que vamos a activar las capas de adaptación en la pestaña experimental. En el botón que aparece al lado de experimental, activad todas las casillas relacionadas con las capas de adaptación. Marcamos la casilla variación máxima de capas de adaptación y pongo 0,08. Ahora Cura maximizará la altura de capa donde no se va a perder calidad y minimizará aquellas capas donde necesite aumentarla, que será el desfase por arriba y por abajo de la altura de capa que hayamos puesto en la pestaña calidad, como se ve en los extremos de la carcasa. Además, voy a probar por primera vez el forro difuso o piel difusa en Prusa para ver el acabado y si mejora el posible Z-Wobble. Sin embargo, no quiero que sea muy exagerado, así que disminuyo la densidad a 0,5. Y ya solo queda comprobar que todo va a salir bien en la impresora. Aquí está el resultado final. Para estar hecho con conceptos básicos pero muy interesantes, el resultado no está nada mal. Todavía estoy familiarizándome con Fusion 360, así que espero que este sea el primero de muchos proyectos por venir.
Os mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.